estamos. Bienvenido, Mauro. Gracias por estar ahí con nosotros, apoyándonos en esto tan lindo. Vamos a esperar que se vayan conectando los demás hermanos. Y ya damos comienzo al estudio bíblico en este tiempo. Le damos gracias al Señor por este día. Le damos gracias al Señor por poder seguir estudiando la palabra, a pesar de que no nos estamos viendo, que estamos igual todos unidos por medio de este medio. Y le damos gracias a Dios por este tiempo, ¿no es cierto? Porque bueno, podemos seguir predicando su palabra, podemos seguir orando, podemos seguir haciendo un montón de cosas que realmente el diablo nos quiso callar, pero no iba a poder, porque nosotros seguimos adelante con la obra de Dios, con su palabra. Es más, se sumaron muchos hermanos más al ministerio. Le damos gloria a Dios por eso, le damos gloria a Dios por eso, ¿no es cierto? Así que bueno, acá estamos esperando que sean un poquito más hermanos y ya enseguida empezamos el capítulo número 2. Seguimos adelante. Bueno, espero que el capítulo número 1 se sea de bendición. Me han dicho por privado, me han mandado mensajitos. Los hermanos fueron todos muy responsables. Somos casi 32 hermanos o 33 que lo están haciendo, así que es una gran bendición. Hay un grupo con Facundo haciendo de jóvenes y bueno, otro grupo haciéndolo con nosotros y bueno, todos han sido muy responsables, todos han avisado que han escuchado, que han buscado los versículos y eso la verdad que es hermoso. La verdad que les felicito porque son muy responsables con las cosas de Dios y bueno, espero que todos estos capítulos siguientes sea así, porque cada capítulo tiene una gran enseñanza donde tenemos que tener guardado en nuestro corazón y bueno, siempre como dice el Señor, no ponerla por obra. Cuando nosotros accionamos, es ahí cuando el Señor nos muestra su bendición, nos da su bendición. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo a lo que Él nos manda hacer, que eso es lo más importante. Aunque nosotros no podamos, tenemos Señor, no puedo, ayúdame, porque tú me mandaste a hacer esto, bueno, yo no puedo, pero yo sé que con tu ayuda yo lo voy a poder hacer, eso es lo más importante. Dios siempre mira los corazones, siempre decimos que Dios siempre mira los corazones. Entonces por eso vemos su mano de poder, vemos como puertas se abren en todas nuestras áreas de nuestra vida, cuando quizás a otras personas no les pasa, pero ¿por qué? Porque está la mano de Dios, el que nos provee en este tiempo, el que nos sustenta, el que nos da esa fortaleza, ¿no es cierto? Muchos están angustiados por estar encerrados y nosotros estamos agradecidos porque trabajamos más para el Señor, tenemos más tiempo. Así que para nosotros es una bendición, no una bendición por lo que está pasando, porque lo que está pasando es muy triste, pero sí porque podemos trabajar para su obra y a la distancia vemos también la mano de poder, ¿no es cierto? Así que bueno, le damos gloria a Dios, vamos a empezar orando para darle comienzo a este estudio, a este capítulo número 2. Así que bueno, Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre, por habernos permitido unirnos, Señor, con mis hermanos. Gracias en este tiempo, Padre, por nuestras vidas. Siempre te pedimos juntos en oración perdón de pecados, de actitudes y de pensamientos, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos haga crecer cada día, Señor, quitando, Señor, todo pensamiento, Señor, que sea carnal y no de tu Espíritu, para que tú empieces a obrar en nuestro Espíritu y nos hagas, Señor, cada día, Señor, ser mejores tus hijos. Te entregamos este tiempo en tus manos, junto con mis hermanos, con todos aquellos que están ahora en este momento conectados a internet y bueno, otros que por otros motivos después se le va a pasar esta lección para que también lo puedan hacer. Te damos gracias también por ellos. Te entregamos este tiempo en tus manos, Señor, cada familia de tus hijos, Señor, de nuestros hijos espirituales. Te entregamos sus vidas, sus familias, Señor, sus hijos, sus padres, Señor, sus hermanos, sus familiares, Señor, en el nombre de Jesús, para que tu mano de poder llegue a esas familias, Señor. Te entregamos, Espíritu Santo, nuestras vidas, Señor. Te pedimos en este momento que quitemos todo pensamiento, Padre, toda distracción, salga de nuestra mente para que podamos estar realmente metidos en tu palabra, metidos en este estudio, Padre, para que podamos realmente aprender, Señor,
y para que nuestra vida sea renovada, nuestro espíritu sea renovado. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por la vida de Mauro que está apoyando esta obra, gracias por la vida de Facundo que nos está ayudando, Señor. Bendícelos grandemente, Señor, y sé que tu mano de poder se va a estar moviendo sobre sus vidas. Gracias por cada hermano, Señor, que está en este momento, y como dijimos anteriormente, por aquellos que no pueden estar por otras razones, pero que después lo van a hacer, sabiendo, Señor, que en sus corazones también hay amor y pasión por tus cosas y obediencia a tu palabra. Te damos gracias por todo en esta tarde, dejamos este estudio en tus manos, tu palabra. Te pido que me uses, Señor, para que sea lo más clara posible, para que ellos puedan entender tu palabra, Señor, este estudio, Señor. Que tu Espíritu Santo no se mueva de medio nuestro, porque Él está presente en este lugar y en nuestros corazones. Te damos gracias por todo una vez más. En tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Bueno, comenzamos por el capítulo número 2. Y el capítulo 2 habla de la palabra de Dios, fuente de vida. Vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, lo importante que es la palabra de Dios para nuestras vidas. Porque el que no conoce a Dios dice, bueno, la palabra es aburrida, yo no la entiendo, pero nosotros, aquellos que una vez que recibimos a Cristo, el Señor nos da sabiduría para empezar a entender la palabra de Dios, como Él nos quiere hablar a nuestros corazones. Y dice así: la palabra, dice, es la carta que Dios le ha escrito. Cuando recibes una carta en el correo, la lees, ¿no es cierto? Bien, Dios te ha enviado una carta de amor. Por medio de la lectura diaria de esta carta, puedes recibir de parte de Dios las promesas y planes que Él tiene con los hombres, y sobre todo para tu vida. Todo lo que está escrito en la palabra es para nuestra vida, hermanos. No tengamos dudas, no digamos nunca no es para otros, sino es para nosotros. Dice, Él tiene con los hombres y sobre todo para tu vida, pero al mismo tiempo descubrirás cuánto amor Dios tiene contigo. Es importante que te puedas acercar a la palabra de Dios con una actitud correcta, es decir, con expectativas, interés, tratando de encontrar qué me quiere decir Dios. Entonces, cuando yo voy a leer la palabra, no voy a leerlo como una revista, sino que, Señor, vos qué me quieres decir en tu palabra. Porque algo nos va a hablar el Señor, a cada uno de nosotros en particular. ¿No es cierto? Dice, ¿por qué es necesario leer la Biblia? Vamos al primer versículo, vayan anotando, ustedes tomando nota, 2 de Timoteo 3, 16, 17. Repetimos, 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense cómo el Señor está preocupado por nosotros para formarnos como verdaderos hombres y mujeres de Dios. Él está preocupado por nosotros. Por eso nosotros, cuando vamos a sus cosas, tenemos que estar con interés. Es como yo a veces hablo del culto, ¿no? Que el culto no es un culto más cuando vamos los domingos. Para nosotros, cada domingo es una fiesta. Cada domingo me pongo lo mejor para ir a ver a mi Padre, para escucharle su palabra, para aprender más de Él, para estar en el cuerpo de Cristo, para estar con mis hermanos. Cada domingo no es un domingo más, dijimos, es una fiesta para nuestro espíritu, porque nuestro espíritu va a ser renovado. ¿Por medio de qué? De su palabra. Dice la palabra que también te enseña doctrina, te guía y te enseña el buen camino a andar, te da una dirección en tu caminar diario. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué hace también la palabra? Dice que redarguye, es decir, que te muestra cuando estás saliendo del camino. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Nosotros tenemos que dejar también, permitirle al Espíritu Santo que trabaje en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si me están dando palabra y yo estoy pensando en otra cosa o no estoy recibiendo esa palabra, ¿qué sucede?
nada voy a entender, nada va a quedar guardado en mi corazón y voy a hacer lo contrario a lo que me dice el Señor. Yo tengo que dejar, permitir que el Espíritu Santo entre en mi corazón y empiece a trabajar. Y cuando trabaja yo tengo que ir obedeciendo a lo que Él me va mandando a hacer. Y ahí es como siempre digo yo, vemos la bendición. Porque siempre está bueno, no está bueno, perdón, decir, estaría bueno hacerlo. Estaría bueno es una palabra. Lo bueno es hacerlo. Y cuando yo acciono es cuando Dios pone su mano. Saben que todo lo que hacemos con el Señor es todo por fe. ¿No es cierto? Cuando yo oro por una persona, que eso creo que ya lo vimos la vez pasada cuando hablamos de la oración, orando con fe. Yo no estoy orando, bueno Señor, yo tengo que orar con fe. Yo tengo que ver a mi hijo en el nombre de Jesús, transformado, levantando los brazos para Cristo, orándole al Señor. Yo tengo que ver que mi esposo esté transformado, que mis hijos, que mi madre, etc., que mis hermanos. Yo tengo que orar con fe. La palabra dice que también te corrige, te muestra cómo volver al camino recto. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es imposible que si yo pongo algo en manos de Dios, a mí me salga mal. Siempre que esté su voluntad, ¿no? Se entiende. Yo pongo un proyecto que tengo, algo que tengo que hacer, Señor, guíame, cómo lo tengo que hacer, cómo lo debo hacer, a qué lugares tengo que ir. No sé si les pasó, pero les va a pasar. Que de repente uno a veces piensa que tenemos que ir para un lugar y de repente Dios nos guía para otro. Es porque ahí está su mano. O no nos deja permitir llegar a algún lugar. Es porque Él puso su mano para que no lleguemos por algo. Y cuando algo parece que le echamos la culpa al Señor, decimos no, porque cómo puede ser que yo le dé al Señor y Dios no me lo permitió. Bueno, es porque Él sabe por qué no lo permitió. Y le van a pasar esas experiencias, son muy lindas porque uno sabe que todo eso viene de parte de Dios, ¿no es cierto? Así que bueno, seguimos. Dice, te da instrucciones de Dios. Esto quiere decir que te muestra cómo permanecer en el buen camino. Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Dice, lee y medita sobre los siguientes textos en la Biblia. Vayamos tomando nota para después irlos buscando en casa tranquilos. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Isaías 55:10-11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Y así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquellos para que la envíen. Fíjense Dios cómo trabaja en nosotros, ¿no es cierto? Cómo Él quiere que nosotros seamos prosperados, bendecidos, y cómo siempre compara con la naturaleza, cómo compara en este caso, siempre compara el Señor con la naturaleza, con las cosas naturales, y compara su palabra, cómo es el Señor, ¿no? Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso siempre hablamos del corazón, y su palabra cuando entra a nuestra vida, nuestra vida es transformada, es porque realmente, dice, penetró hasta lo más profundo. Y eso que el Señor plantó en nuestro corazón, su palabra, y cuando nosotros ya la entendemos, ya está, hermanos. Es como a veces muchos pensarán que los cristianos somos aburridos, que los cristianos, somos aburridos, no sentimos alegría, nosotros sentimos gozo a pesar de la adversidad. ¿Por qué? Porque su palabra está plantada en nuestro corazón, ¿no? Y siempre nosotros tenemos que pensar eso. Su palabra está plantada en nuestro corazón. Es imposible que nosotros no estemos felices, no estemos gozosos. Es una vida muy feliz, muy gozosa estar en el Señor.
Y bueno, algunos lo ven aburrido, pero les puedo sinceramente decir que no es para nada aburrido. Que somos muy felices estando en las cosas de Dios, que somos muy felices obedecer su palabra, que somos muy felices tener muchos hermanos que se sumaron en la obra de Dios, porque eso solamente lo puede hacer Dios. Pero sí es importante que nosotros los cristianos cuidemos, Señor, siempre digo yo, cuiden su testimonio y siempre estén metidos en las cosas del Señor. Que a veces las cosas del mundo no invadan las cosas de Dios. Eso es lo más importante. Juan 8, 31 y 32. Digo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, y seréis verdaderamente mis discípulos, y conocéis la verdad, y la verdad los hará libres. Fíjense que Dios siempre habla en su palabra y dice que nosotros tenemos que permanecer. No importa la circunstancia, no importa el problema. Si yo permanezco, el Señor me va a dar mi victoria. Permanecer. A veces cuesta, por problemas, por situaciones, por problemas en la familia, por problemas económicos. Pero si el Señor me dice que yo si permanezco y me va a dar mi victoria, yo tengo que permanecer. Porque sobre todas las cosas no permanezco esperando ese cambio, ¿no es cierto? Ese cambio en el sentido de decir que Dios no es un trueque, que si yo hago Él me tiene que dar. No, no. Yo lo amo a Dios por sobre todas las cosas. Y siempre digo yo en la célula a las hermanas que yo lo amo a Dios por sobre todas las cosas. Y por sobre todas las cosas es todo. A pesar de mi problema, a pesar de mi economía, a pesar de mi situación, a pesar de mi trabajo, todo. Sobre todo eso, yo lo amo a Dios. Y cuando Dios ve un corazón realmente que le ama con todo su corazón, Él también eso lo ve, hermanos. Por eso siempre busquemos, como siempre digo yo, las cosas de Dios y no estemos tan presentes en las cosas del mundo, porque en Dios vamos a encontrar todo lo que nosotros necesitamos. Él va a llenar cada vacío de nuestro corazón. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecerán en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será dado. Dijimos Juan 15:7. Dice: lo que es la palabra de Dios para ti. El objetivo no es recibir solamente información, sino aprender a meditar en ella y obedecer, y tener un corazón sensible para hacer aquello que Dios nos ha indicado. Su palabra ejercerá en nosotros una influencia que se verá reflejada en nuestra forma de vivir. Si mi palabra penetra en mi corazón y yo obedezco su palabra por amor a Dios, por hecho mi testimonio, va a ser el que lo muestre. Y no es que yo me tengo que esforzar para que los demás vean de que yo estoy con Dios y que yo cambié. No. Dijimos que estar en el Evangelio en este caso es un estilo de vida, no es una religión. Es un estilo de vida diferente. Yo hago lo que Dios me manda a hacer. Y por ende, mi vida va a ser transformada y los demás, una vez que yo soy transformada, ven ese cambio. Y muchos a veces llegan a Cristo por el testimonio y no todo por la palabra. Hay muchos hermanos que se la pasan hablando y hablando y hablando y quizás nadie llega al Señor, y otros quizás están observando nuestra forma de vivir, miramos la forma de vivir de los hermanos y decimos, bueno, gloria a Dios, porque Dios ha hecho un cambio en esta persona. Y si lo hizo en ese hermano, ¿por qué no lo puede hacer en mí? ¿Entienden? A veces no pasa por estar todo el día hablando de las cosas de Dios. Dice: encontramos gozo para nuestro corazón. Ahora vamos a leer Salmo 119, 111. Y descubrimos que es un arma poderosa para ser usado en la batalla espiritual contra el diablo. Ustedes después van a buscar en sus casas Mateo 4, 1 y 11 y Efesios 6, 17. Ahora vamos a leer el Salmo 119, 111. Dice así: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Ahí está. Yo si guardo en mi corazón lo que Él me manda a hacer, lo tengo guardado, y lo que menos quiero hacer es pecar. Lo que menos quiero hacer es lastimar a Dios. Lo que menos quiero hacer, como digo yo, es entristecer al Espíritu Santo. ¿No es cierto? Porque Él me va guiando qué cosas están bien y qué cosas están mal, qué cosas debo hacer, qué cosas no debo hacer. Y por eso vimos la vez pasada el tema de la oración,
que yo ahí tengo esa oportunidad que Dios me da para que yo le pueda decir, Señor, perdóname, porque esto que hice está mal. Y si Dios ve mi corazón realmente como que estamos arrepentidos, eso Dios nos perdona y nos da un nuevo comienzo, ¿no es cierto? Que eso es lo más importante. Dice, entonces dijimos que de tarea les queda a ustedes Mateo 4, 1 y 11 y Efesios 6, 17. ¿Cómo leer la Biblia? Punto A dice, encuentra el lugar tranquilo, callado. Esto puede ser difícil, pero puedes hacerlo. Puede ser que tengas que levantarte una hora antes a encontrar un lugar callado, pero puedes hacerlo, si en verdad quieres. Lo bueno es que nosotros, a pesar de la situación, nunca perdamos esa comunión con Dios, ese tiempo de oración, ese tiempo de este caso de la palabra. Y está bueno, ¿no? Porque estaba pensando yo en este tiempo, digo, cómo los hermanos tienen cosas para hacer, tienen tiempo para leer la palabra. Justo sin saber habíamos puesto las fechas por el ABC para ver en San Justo, y bueno, pasó todo esto. Bueno, el Señor quiso, y está pasando ahora en internet, y un montón de hermanos se sumaron, y estamos muy felices, y tienen ese tiempo, ¿no? Para leer la palabra, para buscar los versículos, y qué mejor tiempo para aprovechar de llenar nuestro corazón, nuestro espíritu con su palabra y ver su mano de poder. Eso es lo más importante. Dedique un tiempo determinado. Los seres humanos somos criaturas de hábitos. Si trabajás a diferentes horas no podrás decidir el mismo tiempo determinado, pero puedes dedicar la primera hora de cada día para la lectura bíblica y la oración. Es importante que siempre, como dijimos recién, busquemos un tiempo para orar y para leerle su palabra. ¿No es cierto? Es muy importante eso. Léela cuidadosamente. Hazle preguntas a Dios. A medida que lees, pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento de la palabra y que te enseñe grandes y prácticas verdaderas que puedas poner en práctica en tu vida. Ejemplo, ¿qué me enseña este pasaje? ¿Cómo podría aplicar lo leído? ¿Con qué personaje me identifico? ¿Qué es lo que quiere decir Dios? ¿Qué promesa me da? ¿Cuál es el requisito? Etcétera. A medida que voy leyendo, voy haciendo esas preguntas. Dice, léela esperando que Dios te muestre algo maravilloso. Es más fácil leer la Biblia cuando en verdad esperas que Dios te hable a través de ella. Ten fe y expectativa. Cada palabra que yo leo, como dijimos, no es, como a veces nos reímos porque pasa, ¿no? En el culto, nosotros hemos estado muchos años en iglesias también y a veces hacíamos eso también, ¿no? Uno no conociendo muchas cosas, bueno, a vos te está hablando y odiamos al que está al lado. No, a cada uno nos habla. O está hablando la palabra del pastor o alguien y decimos, le está hablando a este porque que escuche que le va a venir bien. No, todo lo que Dios nos da es para nosotros, hermanos. Si le habla a otro, gloria a Dios. Pero cada cosa que Dios nos habla por medio de la prédica, por medio de la célula, por medio del estudio bíblico es para nosotros. Dios sabe cada uno qué porción le toca, lo que necesita, ¿no es cierto? Dicen, y con expectativas, no lo tomemos como que esto es un aburrimiento, que voy a sacar de esto, no, de esto voy a sacar todo. Quizás de otras cosas no vamos a sacar nada, eso se los puedo asegurar. Sí tenemos que estudiar, sí tenemos que desarrollarnos, sí tenemos que recibirnos, sí tenemos que trabajar, porque eso Dios nos manda, pero nuestro ser va a ser lleno con las cosas de Dios. No hay otra cosa que llene nuestro ser. Ustedes a medida que vayan creciendo en la palabra se van a ir dando cuenta. Viene algo más maravilloso en nuestra vida que estar en las cosas de Dios. No hay otra cosa más hermosa, hermanos. Esto no es fanatismo, como muchos dicen, pero ustedes a medida que vayan creciendo y viendo la mano de poder, lo que Dios hace en la vida de cada uno, se van a enamorar de Dios, como decimos nosotros. Por eso siempre les enseñé y les voy a enseñar que Dios hay que ponerlo siempre en primer lugar. El orden de Dios es Dios, en este caso nosotros, aquellos que tenemos esposo, aquellos que tenemos hijos, aquellos que tenemos padres. Ese es el orden de Dios. Cuando yo me ocupo primero de Él, de buscar de Dios, de orar, los que están alrededor mío van a ser bendecidos. Y eso siempre lo tengan en cuenta, ¿no es cierto? Así que eso es muy importante. Dice, léela como si Dios estuviese hablándote directamente. A medida que lees,
trata aún de poner tu nombre personalizado, el versículo como si fuese una palabra personal para ti. La palabra de Dios no puede mentir. Los profetas la recibieron movidas por el Espíritu Santo. Fueron movidos por el Espíritu Santo. Vamos a leer 2 de Pedro 1:21. Lee la Biblia como si estuviese escrita especialmente para ti. La Biblia es la carta de Dios para ti y para la humanidad. Después dice otro punto, ten una libreta a mano. Querrás anotar las cosas que Dios te revele mientras lees su palabra. Consíguete un cuaderno y anota aquellas cosas que te llamen la atención y que Dios irá hablando y mostrando. Dios puede, a través de su palabra, puede cambiar un rumbo, hermanos. Se los puedo asegurar. A mí me pasó eso una vez en la vida. Me cambió mi rumbo. Yo iba para un lado pensando que estaba lo perfecto, que estaba lo más bien. Y una vez, en ese caso estoy hablando, su palabra fue la que cambió el rumbo de mi vida. Pero rotundamente. De un lado para otro. Como decir, de lo blanco a lo negro. De una punta me llevó a la otra. Nada que ver. Y en ese momento era cuando yo estaba muy desesperada y busqué de su palabra y me tiré al piso y me puse a orar, Señor, yo necesito que vos me contestés, y Dios lo hizo. Y le tengo que dar siempre gloria a Dios por ese momento porque fue impresionante como fue rotundo ese cambio, ¿no es cierto? Y yo pensaba, a veces pienso que hubiese pasado de mí si no le hubiese obedecido en ese momento. Quizás no sé si estaría en este momento de acá o estaría en otro lado, no sé, pero bueno. Le doy gloria a Dios por ese momento. Dice, usa lápices de colores o cualquier tipo de marcador. Querrás hacer anotaciones en tu Biblia y subrayar ciertos pasajes que te hablen en especial. Muchos hermanos, de esto se sale a gusto de cada uno. Muchos hermanos cuando hay una palabra linda la subrayan en la Biblia con un marcador, otros dejan puesto un señalador o un papelito. Eso cada uno lo hace a su gusto, ¿no? Esto es una forma que nos está dando. ¿Cuál es el beneficio de acercarme a la palabra de Dios? A. No permita vencer al pecado. Cuando la palabra de Dios mora en nuestro corazón, tenemos dónde acudir cuando la tentación llama a la puerta de nuestra vida. Jesús usa la palabra para vencer a Satanás. Escrito está. Vamos a leer en casa Lucas 4, 8, 12 y Salmo 119, 11. Que fue que leímos recién, ¿no es cierto? Sí. Nos permite enfrentar los errores doctrinales. Hebreos 13:9 vamos a leer. Muchas son las corrientes filosóficas y toda clase de doctrinas que se desvían de la verdad. Es por eso que debemos aprender la sana doctrina y ser fieles a lo que nos enseñó en su palabra. Ahí vamos a leer Tito 2:1 y Tito 1:9. Anotamos, dijimos Tito 2:1 y Tito 1:9. Nos da autoridad y poder en la oración. San Juan 15:7. Si permanecieres en su palabra, Jesús nos promete que hallaremos respuesta a todo lo que pedimos. Y se nos da seguridad de la salvación. Primera de Juan 5:13. Satanás trata de hacernos dudar de nuestra salvación, nos acusa, etc. Pero al conocer su palabra y confiar y creer en ella, podemos derribar todo argumento contrario. Y ahí vamos a dar un ejemplo, que es un ejemplo que siempre damos porque es muy importante. El médico me diagnostica una enfermedad, cualquiera sea. Yo tengo dos opciones, creerle al médico o creerle a Dios. Al médico lo tengo que escuchar porque el médico es alguien que tenemos que ir a los médicos, tenemos que hacer lo que los médicos dicen, tenemos que tomar los antibióticos, tenemos que tomar los remedios, todo lo que el médico dice nosotros lo tenemos que hacer. Porque cuando vamos al médico no se olviden que él es autoridad sobre nuestras vidas también. Vamos al médico. Pero yo tengo que creerle al Señor. Y ahí ponemos lo que el Señor nos enseña en su palabra. Yo, recibo un ejemplo, del médico y me dice, bueno, mira, vos tenés, no sé, vamos a poner cualquier cosa, tenés, gripe, vamos a decir gripe. Bueno, está bien, entiendo lo que el médico me dice, yo digo, Señor, tu palabra dice que por tu llagas hemos sido sanados nosotros. Yo me tomo de tu palabra. Y empiezo a orar por mi sanidad.
y el Señor me va a sanar. El Señor ha sanado cánceres en la iglesia, ha sanado muchas cosas que no tenían retorno, hermanos. Y si lo hizo en eso, ¿cuánto más me va a hacer en otras cosas? ¿No es cierto? Entonces por eso la palabra de Dios es contrapalabra. Y eso tenemos que entender. Por eso cuando Él me dice una cosa, yo me voy a la palabra de Dios. Vamos a un ejemplo que siempre pongo yo en los matrimonios, cuando el matrimonio no marcha, que nos dice alguien que no están las cosas de Dios. Bueno, mirá, dejalo, buscate otro, total y tanto. Y Dios me dice, no, vos tenés que orar por tu esposo, tenés que orar por tu matrimonio, tenés que orar por tus hijos. Cuando un hijo está en cualquier cosa, el mundo que me va a decir, y bueno, chale, y bueno, cerrar la puerta, y bueno, Dios me dice, no, ora por tu hijo, estate confiada. Declarar salvación, declarar restauración, declarar liberación. Siempre la palabra de Dios es contra la palabra. Por eso es importante conocer la palabra de a poquito para que nosotros vayamos orando y declarando su palabra. También dice que la palabra nos sirve en la guerra espiritual. Conociendo la palabra de Dios, podemos utilizar versículos para enfrentarlos. Ahí ustedes van a leer en casa Efesios 6:17 y ordenarle que suelte nuestra vida, nuestra familia, nuestra mente, nuestras finanzas, nuestras emociones. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y acá está hablando, se entiende que está hablando del diablo. Y yo al diablo no puedo decirle, ay, diablito, correte de mi vida. No. Al diablo, ¿vieron como las mamás le gritan a los hijos? O a veces gritamos en otras circunstancias con los familiares, que a veces la voz nos sale bastante bien, no tenemos problemas para gritar. Bueno, de esa forma, así le gritamos al diablo. Cuando vemos que es algo realmente del diablo, porque cosas como siempre yo enseño, que a veces son cosas nuestras y después le echamos la culpa al diablo. No, pero cuando es algo del diablo, que se mete, de repente, vamos a poner cualquier ejemplo, está la familia todo bien, estamos tomando mate o comiendo y de repente se arma una... Y uno dice, ¿qué pasó? Si estaba todo bien, estábamos re bien, ¿y qué pasó de repente? Bueno, ahí puede ser. Pero a veces tenemos que fijarnos siempre antes de echarle la culpa al diablo qué actitudes tenemos nosotros hacia los demás. ¿Entienden? Porque si alguien grita y yo sigo gritando, y el otro grita y yo sigo gritando, bueno, ahí es culpa mía que yo no sé poner un límite o no sé decir, bueno, me callo y después seguimos hablando. Por eso, tenemos que ser cuidadosos con eso, ¿no es cierto? Pero cuando yo tengo que sacar el diablo de mi vida, de la enfermedad, de las finanzas, de mi matrimonio, que se metió en mi matrimonio, que dividió mi familia, que dividió mis hijos, ahí sí, ahí le grito al diablo, salí de mi casa, soltá mi familia, soltá mis finanzas, soltá todo lo que vos me querés poner en mi cabeza. Los malos pensamientos no son de Dios, los malos pensamientos sí son de Dios. A veces los hermanos les cuesta descansar en el Señor. ¿Y qué es descansar en el Señor? Yo le entrego la carga y ustedes cuando le entregan algo a alguien, un regalo, no se lo vuelven a pedir. Uno le regala a alguna amiga o a alguien familiar y se lo regala de corazón y ya está. Y se olvidó, ya le hizo un regalo y se gastó. Yo se me olvidó lo que regalo. Bueno, así es el Señor. Yo le entregué mi carga y yo me tengo que olvidar. Y cuando el diablo vuelva y dale, porque él trabaja en la mente y este es nuestro problema. Cuando él empiece acá, dale, yo ahí, ¿saben qué, hermano? Siempre digo, me pongo a orar por otra cosa, por otro hermano. ¿Por qué? Porque yo mi carga ya se la entregué al Señor. Y si yo se la entregué al Señor, yo tengo que confiar de que Él lo va a resolver y me va a guiar a mí cómo debo hacerlo. Pero si yo se lo entrego y después se lo vuelvo a sacar, no dejo que lo actúe. Tenemos que aprender eso, entregarle la carga y olvidarnos. Yo ya te entregué esto, mi situación económica, mi trabajo, mi familia, mi enfermedad, listo, ya está, te lo entregué. Confiando en que vos lo vas a hacer. Y ahí está la confianza puesta en él. Eso es lo más importante, ¿no es cierto? Dice, nos da paz en medio de la aflicción. Ahí vamos a leer en casa San Juan 16:33. Cuando atravesamos situaciones adversas y la lucha se cierne a nuestro lado, nos da aliento y paz. Cuando parece que todo está acabado, cuando parece de que todo terminó, cuando parece de que todo ya se cerró las puertas, de que no pasa nada, ahí el Señor sale a nosotros y nos da eso, nos da aliento y nos da paz. Y nunca estén afligidos por las situaciones, porque Él siempre va a encontrar una salida, se los puedo asegurar. Dios es muy fiel, hermanos, a veces son cosas que ni entendemos qué pasa, eso lo puede hacer Él nada más.
de personas que parecía que nunca iban a cambiar y sin embargo Dios está cambiando. Y eso lo puede hacer el Señor. ¿No es cierto? Personas que estaban, como digo yo, con cáncer, Dios los sanó. Personas enfermas, Dios las restauró, Dios las levantó. Y eso lo puede hacer Dios. ¿Pero por qué? Porque esa persona también puso confianza en el Señor, más allá de las oraciones. Ella o él, esa confianza en el Señor. Nos capacita para poder dar testimonio de nuestra fe. Es necesario prepararnos para poder dar testimonio de nuestra fe y enfrentar cualquier ataque cuando sea necesario. Cuando habla de testimonios, es importante que anotemos en un cuadernito los testimonios que tenemos para compartirlos con otros. Cuando estas personas que acabo de contar fueron sanadas, lo compartieron en la iglesia, ahora no lo van a compartir. Primero, que se le da las gracias a Dios por lo que hizo, y en segundo lugar, anima a otros que dice, ¿cómo? Si fue sanada esta persona de cáncer, ¿cómo no me vas a sanar a mí? Si este matrimonio fue restaurado, ¿por qué no puede ser restaurado el mío? Si mi hermana tuvo una familia, o mi amigo, o mi hermano en Cristo, ¿cómo no voy a tener yo mi propia familia? Eso lo puede hacer Dios. Por eso aquellos que están solos, oren ya, ahora les digo, por los esposos y las esposas que Dios tiene preparado para sus vidas, porque lo tiene. Está esperando que ustedes oren nada más. Y que busquen de él y Dios le va a dar esa familia que ustedes necesitan. ¿No es cierto? Dice, los ataques de Satanás contra la palabra. Satanás es el enemigo de Dios. Él es también nuestro enemigo. Él atacará sutilmente las escrituras para hacerte dudar de la integridad de su palabra celestial. ¿Y qué significa esto que Él nos hace dudar? Satanás viene a nuestra mente, por eso digo que el problema está en la mente, y aquellos que le dejan el lugar peor todavía, y empieza a decir, no es así, no creas lo que te están diciendo, eso es mentira, no es tan así, son estos, son lo otro, no cambia más, mi hijo no cambia más, tu hijo no va a cambiar más, tu padre se siente igual, eso no es de Dios. Entonces ahí cuando vengan a nuestra mente esos pensamientos negativos que no vienen de Dios, que ya sabemos de quién vienen, ¿ustedes qué hacen? No lo escuchan. Porque lamentablemente hay gente que sí lo escucha. Cuando empiezan esos pensamientos negativos, en vez de decir no es así porque Dios me dice tal cosa, ¿qué hacen? Como siempre digo yo, se sientan en la mesa, ponen el mate y se ponen a escuchar todo lo que el diablo empieza a decir. Y que solamente no arranca con lo que los demás no van a cambiar, arranca con nuestro pasado, y dale. Y ahí ya está, yo me estoy desenfocando, como quien dice la cosa. Cuando empieza así, yo les voy a enseñar que te reprendo en el nombre de Jesús, no tenés arte ni parte, y se ponen a orar por cualquier hermano que se acuerde. Por la iglesia, que hay mucho por orar en la iglesia. Por los hermanos de la iglesia, por un vecino, por un tío, por un familiar, etc. No le den lugar a esos pensamientos negativos. Dice, en la televisión y en el cine Satanás ha usado productores para atacar la Biblia. Deberías ser muy selectivo de tu entretenimiento para que las semillas de duda no sean sembradas en tu mente con respecto a la palabra de Dios. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué yo hablo de esto? Importante. Hay muchos canales, para no decir cuál, que ponen mucho las brujas, el ocultismo, las brujerías, que leen las cartas, que leen esto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, los que conocen ya está, pero los que no conocen, que son muy nuevitos, empiezan a ver todo eso y dicen, mira, qué rápido, hizo esto, fue a las cartas y ya está. Ya se solucionó todo, fue a una mujer que le lea las manos, un ejemplo, no sé, y ya está. Entonces, ¿qué hacen las personas? Empiezan a dudar. ¿Y dónde se va? El ocultismo, eso es ocultismo. Brujería, hechicería, todo eso es ocultismo. Y ese camino, ¿sabe de dónde viene? Del lado de Satanás. Entonces, cuando yo no estoy bien, que recién empiezan las cosas de Dios, es importante fijarme qué voy a mirar, porque no sea cosa que me va a dudar. Una que yo estoy bien preparado, yo conozco la palabra, lo que mire ya está, yo ya sé que eso no existe, que eso no es de Dios, que ya está. Pero fíjense que hay muchos canales donde meten esas cosas. Otras personas, no, porque a tu casa le pasa algo, que limpiar tu casa. No, las casas no se limpian. Se limpian de limpieza, pero no de otras cosas. Las casas se ora en las casas, se unge con aceite. Pero esto de que vamos a limpiar la casa, de que ponemos a unir, todas esas cosas,
no es de Dios. No está escrito, fíjense que en la Biblia no está escrito en ninguna parte esto de que alguien te vaya a limpiar tu casa porque hay malas energías. Eso no existe, no existe. Sí se puede orar en una casa, como lo hicimos en todas las casas de San Justo y muchas de San Martín. Se va a orar, se unge con aceite, eso sí, pero el resto no es de Dios. Dice, tratará de sembrar la duda en cuanto a la autenticidad de la palabra de Dios. Si lo logra, no podrá ser alimentada. Querrá sembrar todo tipo de excusas. No tengo tiempo, estoy demasiado cansado, no puedo incluirlo en mi apretado horario, cada vez que leo me da sueño, no me acuerdo de lo que leí, no saco nada de leer la Biblia y mis familiares me llaman fanático. Esto es todo lo que puede hacer. Entonces, cuando ustedes sepan que viene esto solamente, sabemos de quién viene. Querrá interrumpir con toda clase de pensamientos, obligaciones, recuerdos y distraerte para que no puedas enfocar en el estudio y lectura de su palabra. Y sí o sí, hay muchas otras excusas por no leer la Biblia. Dice, te das cuenta de las tácticas de Satanás. Él es el autor de todas estas excusas sin sustancia. Sé sabio ante sus astutas maquinaciones. Mientras más Biblia puedes poner en ti, más fe genuina tendrás y más logros experimentarás. Recuerda, después de leer la palabra, siempre ponla en práctica en tu vida. Debemos reprender todo ataque de Satanás y pedir al Señor que el Espíritu nos auxilie. Que ángeles de Dios vengan a ayudar en la batalla. Vamos a leer en casa. Romanos 10, 17. Juan 6, 63. Salmo 1, 1, 3. Lucas 4, 4. Hechos 17, 10 y 11. Después cualquier cosa, que si no se acuerdan de alguno, me preguntan por privado, no hay ningún problema. Sugerencias importantes. Es sumamente importante poder estudiar el orden de los libros de la Biblia, para luego poder buscar más rápidamente e ir familiarizándose con la misma. Tómate el trabajo de memorizarlos y verás que será una bendición para tu vida. Aprende también las abreviaturas para que puedas saber en las aclaraciones anexas a qué libro de la Biblia se refiere. Por ejemplo, ustedes van a ver después cuando yo les dé la fotocopia, por ejemplo, Lucas, vamos a poner cualquier ejemplo, Lucas, su abreviación es LC, eso es Lucas, por ejemplo. Corintios es CO, así ustedes después lo van a ir aprendiendo eso. El poder aprender versículos de memoria te ayuda a recordar la palabra en tiempos de dificultad. No te desanimes, un poco cada día hará que crezcas y te fortalezcas en la fe. Aún en tiempos de oración puedes recordar la palabra de Dios. Recuerda que es un arma importante que Dios nos ha dado, que es su palabra, importantísimo. Y para terminar, vamos a leer el Salmo 119, 97. El salmista David decía, solo tu palabra tiene perfección, o cuánto la amo. Pienso en ella todo el día. Así que bueno, hermanos, hasta acá sería el capítulo 2. La verdad que siempre que lo damos es una enseñanza también para nosotros. Es como su palabra nos alienta a seguir adelante. Así que bueno, yo los aliento a ustedes para que si bien lo escucharon, para que recuerden los versículos, para que lo vayan buscando. Total, tenemos un tiempito, lo damos más o menos esto cada 15 días, así que tienen un tiempito para buscar los versículos en la Biblia. Y como siempre les digo a todos, una vez que ustedes ya buscaron los versículos, avísenme por privado, yo los voy tildando, ya todos los que lo hicieron. Esta vez, la verdad que el capítulo 1 lo hicieron todos me avisaron que lo terminaron, así que estamos muy felices y sé que va a ser así con este capítulo 2, porque sé que cada capítulo es una bendición para nuestra vida, es muy importante, es de mucha palabra y de mucho aprendizaje de parte de Dios para nosotros. Así que bueno, vamos a estar orando ahora por esta palabra, orando por cada familia, orando por cada situación. Les voy a pedir también oración por Gabriela, es una hermana de la iglesia que está en este momento con fiebre. Pero bueno, vamos a creer al Señor de que es algo pasajero, que nada va a pasar. Ya vamos a orar por ella también ahora, que lo necesita. Y bueno, les pido que no dejen de orar, que no dejen de buscar de Dios, que busquen de Él, que va a ser Él que les va a guiar de las buenas obras, a los buenos caminos, y que nuestra vida sea transformada. Y yo sé que Dios en cada uno de ustedes va a hacer algo
maravilloso, porque Dios es fiel, hermanos, nunca Él nos va a traicionar. Quizás el hombre nos traiciona, el amigo, el pariente, pero Dios nunca, nunca, nunca nos va a dejar. Y eso es lo más importante. Así que bueno, les invito a que inclinen su rostro, vamos a estar orando por cada familia y bueno, por esta palabra muy importante. Así que bueno, Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, unidos en oración con todos mis hermanos, aquellos que se conectaron, aquellos que se van a conectar después. Te damos gracias, Padre, por sus corazones dispuestos a escuchar de tu palabra, por sus corazones dispuestos a aprender más de ti. Gracias, Padre, por lo que hiciste en cada vida y por lo que vas a seguir haciendo de acá en adelante. Te damos gracias por esta palabra que aprendimos, porque ella nos enseña, Señor, nos fortalece y nos da, Señor, los pasos a seguir en nuestra vida espiritual. Te pedimos que nos des ese tiempo de oración y también ahora nos enseñes en el segundo capítulo de buscar de tu palabra, de leer tu palabra, ir aprendiendo, Señor, de a poco lo que tienes para cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos gracias por cada hermano, por cada familia, gracias por cada hijo, por cada padre, por cada madre, Señor, por cada familiar de mis hermanos, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tu mano de poder en este tiempo difícil se esté moviendo, que tú estés proveyendo todo lo que necesitan, Señor, no solamente ya en lo espiritual, sino también en lo natural. Que estés bendiciendo cada casa, Señor, dándole todo lo que ellos necesitan, Padre. Que abras puertas de trabajo, Padre, donde no las hay. Que tu Espíritu Santo sea teniendo esos trabajos, Señor, para cada uno de mis hermanos, Señor. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, te pedimos juntos en oración por Gabriela, Señor, que está con fiebre, te pedimos que sea tu mano de poder sobre su corazón, sobre esta fiebre, Señor, para que se vaya, Señor, toda fiebre, toda inflamación, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te damos gracias por aquellos que están enfermos, que tu mano de poder se esté moviendo, quitando toda enfermedad, Señor, quitando todo dolor, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, una vez más por esta tarde maravillosa. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté en cada uno de mis hermanos y en sus familiares. Y te pedimos que en el nombre de Jesús les des ese tiempo para poder aprender de ti, Señor. Hasta la próxima semana, la otra, sino que nos vamos a volver a encontrar para ver el capítulo 3. Te doy gracias por cada uno de ellos una vez más. En tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, les mando un abrazo enorme, un beso, Dios los siga bendiciendo y bueno, estamos hablando de cualquier cosa que no entiendan, me preguntan por privado, no hay ningún problema. Dios los bendiga.